Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del curso de Historia del Perú. Vamos a continuar con la explicación del proceso del mestizaje. En la clase pasada del curso habíamos observado el proceso del mestizaje y el surgimiento de nuevas razas aquí en el Perú. El virreinato peruano se caracterizó pues por tener la presencia de la raza blanca como raza conquistadora, veniendo de España. Mientras que de indígena, pues la raza sometida era pues el elemento sobre el cual se iba a constituir la nueva identidad nacional, el Nuevo Perú. Este Nuevo Perú, que nacería en el siglo XVI, sería pues el resultado del cruce racial y del mestizaje cultural, tanto de España como de lo indígena propio del Perú. Es un proceso que ha durado siglos, pero se ha llegado a él. Hemos visto también pues, que nace la raza, pues, los criollos, que son el resultado de la unión de un español, de un peninsular, con un indígena. Y al mismo tiempo la raza esclava, que viene de la raza de color, la raza negra, y los cruces que hay con el indio y al mismo tiempo con el blanco, ¿no? Entonces todo ello formó pues lo que se llamaría en su época la llamada república. La república de conquistadores o de españoles y la república de indios, ¿no? Como se caracterizó la vida de aquel tiempo del virreinato peruano, tanto en el orden pues sociocultural como en el económico y de otras actividades de la vida, inclusive religioso. Esto se nota patentemente pues, en lo que era la vida cotidiana de Lima, por ejemplo, la capital del virreinato peruano, ¿no? A las 6 de la tarde, los indios eran expulsados de Lima. La gente de color también, los negritos también eran expulsados de Lima. O sea, tenían que irse obligatoriamente de la ciudad de Lima. Los portones de la muralla estaban abiertos para que ellos se fueran hacia los suburbios de Lima, hacia los barrios marginales de Lima. ¿Cuáles eran? El barrio que actualmente se conoce como Pachacamilla o el Girón Chancay y todos esos sectores. Eran las afueras de Lima. Por el otro lado estaba pues el portal de Santo Cristo, ¿no? Por el lado de Barrios Altos. Las poblaciones, las reducciones o la República de Indios vivía por esa zona, ¿no? Por lo que hoy sería pues Ancieta o el Agustino o el cuartel de Barbonio. Entonces toda esa zona era las afueras de Lima. La muralla estaba pasando pues por lo que algo por ahí, por la avenida de los Incas, por ahí, ¿no? O cercano a él. Y dentro de la ciudad estaban pues los españoles, ¿no? Y los criollos también, ¿no? Por decirlo así. Entonces vamos a ver que esta profunda desigualdad social, ¿no? Que fue característica del virreinato peruano, sería proclive a ese pues mestizaje hablado hace unos instantes. La semana pasada vimos cómo hay uniones, ¿no? Y cómo ese proceso altera la unicidad racial que hubo en el Imperio Incaico, que era pues la raza cobriza o la raza india, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero también hay que tomar en cuenta que los indígenas, o sea los incaicos, no solamente gobernaron solos, ellos también subjugaron a otros pueblos, pero de su misma etnia racial, ¿no? O sea, los mismos indígenas, estaban los huancas, los chancas, los chachapoyas, los cañaris y los quitos, por decir algunas otras etnias, ¿no? Que vieron más. Entonces vamos a ver que el virreinato peruano los hace coexistir bajo el sistema de la dominación, por diversos motivos, ¿no? Entonces vamos a observar que este mestizaje racial no solamente es étnico, sino también cultural, es decir, afecta a la cultura, modela la nueva cultura que se iba a formar aquí en el país, y eso se nota pues en las pinturas. Las pinturas tienen pues personajes con rostro incaico. Por ejemplo, en la foto de la información está la imagen de la Virgen María, ¿no? Pero esta Virgen María tiene rasgos incaicos, ¿no? De la persona, ¿no? El rostro de la mujer, pero vestimenta pues también en cierto modo peninsular, o en algunos casos, como está la información, el rostro peninsular y el vestido incaico, ¿no? Ese es el mestizaje, el cruce que se da también en el arte, principalmente en la cultura.
Vamos a ver pues de que este mestizaje se da desde el mismo comienzo, ¿no?, de la conquista, ¿no? Tómense en cuenta que Pizarro se une, ¿no?, a una de las ñustas cusqueñas, hija de Huayna Cápac, y tiene hijas con ella, ¿no?, la famosa Francisca Pizarro, ¿no?, y otros personajes más de del entorno, ¿no? Lo mismo hicieron los conquistadores también, ¿no? Entonces ya se estaba dando por unión matrimonial. Entonces la unión matrimonial hace que se formen familias, y estas a su vez otras familias que generarían pues la expansión de la sociedad en base al parentesco ya mezclado, ya mestizo, ya mejor dicho, ¿no?, entre blanco e indígena. Bueno, nace pues a partir de los años los famosos criollos, que son los hijos de los españoles con los indígenas nacidos aquí en América, en el Virreinato peruano. Ahora, los criollos desde el primer momento quisieron detentar ellos el poder político del Perú. Quisieron manejar los asuntos de la gobernabilidad del país, cosa que estaba cerrada para ellos, ¿no? La península española manda desde España, la metrópoli, manda los códigos de justicia, los instrumentos de dominación, las leyes, las reales células, y al mismo tiempo manda incluso las autoridades que van a gobernar el país. El virrey, y los nombra ya desde la península a los miembros de la Real Audiencia de Lima. Entonces, vamos a observar pues de que este sistema de dominación ya es impuesto. Los criollos van a tener que pues esperar, pero esa espera, con el correr de los años, la decena de años, e incluso un siglo y medio después, va a originar los famosos movimientos emancipatorios en el Perú. Por ejemplo, de Humacagua, los hermanos Ubalde, ¿no?, y otros más, ¿no?, que se han dado con el transcurso de los años. El de Túpac Amaru quisiera tomarlo en consideración con ustedes en este momento, porque perdón, el caso de Túpac Amaru es un caso típico y peculiar en América. ¿Por qué? Porque es la primera rebelión que se da desde el caso indígena, no es mestizo, es indígena. Túpac Amaru II, el primero, ustedes saben que fue uno de los caciques indígenas que resistió en Vilcabamba, ¿no? Inclusive se le asocia a Túpac Katari, ¿no? Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, ¿no?, y Noguera, era pues era indio, ¿no? Y él era pues el resultado de ¿qué? Del sistema de dominación español. O sea, no era un personaje del pueblo, era un curaca, era un noble indígena, por decirlo así entre comillas, cuyos padres también lo habrán sido, ¿no?, muy presumiblemente, que sirvió de instrumento de dominación intermedio. Es decir, las autoridades españolas mandaban, y para mandar a los indios directamente no lo podían hacer, tenían que hacerlo por un intermediario, que eran los curacas o jefes indígenas, ¿no? Y Huila Pum también participó ahí. Entonces Túpac Amaru pues es un cacique indígena. Este cacique indígena toma conciencia pues de los abusos que tenían pues los encomenderos, ¿no? Estos encomenderos, ¿no? Perdón, los corregimientos. Estos corregimientos, ¿qué hacen? Estos corregimientos eran los jefes locales del poder virreinal que tenían en sus manos pues el cobro de los tributos en primer lugar. Entonces la exacción que se le hacía a los indígenas, es decir, el pago obligatorio de los tributos, era pues el sistema de denominación de los corregimientos. Digo que no son encomiendas, corregimientos. Entonces estos corregimientos pues despertaron la animadversión, la antipatía y la rebeldía de los indígenas.
si es Túpac Amaru II el que en su persona encarna este descontento popular, este odio al sistema dominante. Túpac Amaru forma su ejército y mayormente de indígenas, también hubo elementos criollos, ¿no? Pero fueron escasos. Y atando cabos y con la ayuda de su poder económico que tenía, se enfrenta a los españoles. Entonces vamos a ver pues de que esta nobleza indígena supervivió en el virreinato, pero supervivió bajo el dominio o la coerción de los gobernantes españoles para servir de instrumento para llegar a dominar a toda la masa indígena, cuyo objetivo era trabajo en las minas principalmente, ¿no? El sistema económico español veía en la acumulación de metal precioso, principalmente el oro, su riqueza, cosas que hemos visto en clases pasadas que no es así, ¿no? Que no formaron una industria, que tuvieron la capacidad de hacer una industrialización de sus colonias para poder desarrollarlas, lo que determinó el fracaso, determinó la inflación, determinó el contrabando, la piratería e incluso pues hasta el abandono en algunos casos de las faenas agrícolas por parte de los virreinatos establecidos en América. Bueno, entonces vamos a ver pues de que esta nobleza indígena es el intermediario entre dos repúblicas, la de los dominantes o blancos y la de los indios, ¿no? La de los criollos, por decirlo así, y la de los indios. Entonces ese fue el trasfondo pues sociológico, sociocultural y social del virreinato peruano. Vamos a ver por un lado la desigualdad de clase. Esa desigualdad va a estar dada por la raza y por la posición que tendrían en la economía, ¿no? Claro, la economía española y dominante acá en América era principalmente estamental. No digamos que era una sociedad de clases en el sentido propio del término. ¿Por qué? Porque no hay pues un sistema de acumulación de plusvalor o de plusvalía, ni tampoco hay contradicción entre burgués y proletario, ¿no? Quizás definiéndome en el caso de la definición marxista de lo que es la clase social, porque era una sociedad estamental, porque era una sociedad que ya estaba, por decirlo así, enclaustrada en cada casta, ¿no? Y el matrimonio era también dentro de ellos, no podía ser fuera, ¿no? Eran casos excepcionales, ¿no? Pero vamos a ver que ese modelo también se iba rompiendo, ¿no? Se iba rompiendo porque la sociedad feudal de aquel tiempo que se aplica en el Perú ya tiene un modelo casi naciente capitalista ya, ¿no? El feudalismo europeo ya estaba viniendo hacia abajo, ¿no? Y las formas o los rasgos principales del capitalismo exteriores, ¿no? Del capitalismo ya se estaban incursionando, ¿no? Faltaban las revoluciones sociales que no se iban a dar, por supuesto, en ese tiempo, tuvieron que madurar y sí después hacerse. Entonces, esa profunda desigualdad es racial y social. Racial y social. Media estamental, pero también media sociológica. Media estamental y media sociológica. Vamos a ver pues de que también las minorías jugaron un factor determinante, ¿no? En este caso me estoy refiriendo ya a la clase negra, ¿no? Que vienen principalmente para los trabajos de esclavitud en la costa peruana. Hasta lo que se puede saber, el indio se aclimató poco, se aclimató a la costa, pero poco. Entonces se necesitaban los trabajos en los obrajes de caña de azúcar. Se tuvo que traer a personas, a habitantes de raza negra de la India, del África, perdón. Ustedes saben que el África en ese tiempo era un inmenso pastel, ¿no? Colonias españolas y portuguesas allí. Entonces esa importación de mano negra del África
formaría también reducciones, ¿no? Formaría también una pequeña república de ellos, ¿no? Y para intentar dominar esa sociedad ante posibles levantamientos, tuvieron que ejercer pues control mediante sus instituciones. ¿Cuáles fueron? El Tribunal de la Inquisición, la Real Audiencia de Lima, el Cabildo de Lima y otros aparatos coercitivos de dominio. Por ejemplo, esa Gendarmería de Lima, ¿no?, que habría en esos tiempos, ¿no? Y la Iglesia, como coadyuvante mantenedora de este estado de cosas desigual y explotador, ¿qué hizo la Iglesia? Pues comenzó a crear figuras santas del propio pueblo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener al pueblo sojuzgado, pues. No voy a perder mi interés de clase, no puedo. Yo les he dicho, jóvenes, en clases pasadas, que la religión, o sea, los que llevan el poder en la religión, son personas que no trabajan. Eso viene del pasado, de todas las religiones. Los sacerdotes judíos no trabajaban, sus tierras eran cultivadas por otras personas de otra clase social, por supuesto, la gente pobre, la gente del pueblo. Igual pasaba en el Imperio Incaico, las tierras del sol las tenían que trabajar pues los indios, que no eran pertenecientes al sacerdocio. El sacerdocio solamente se dedica a hacer religión nada más. Y aquí en el virreinato no fue una excepción, también fue lo mismo. Entonces la clase sacerdotal comenzó a crear figuras en toda América del Sur. En todos los virreinatos, capitanías comenzaron a crear santos. Por ejemplo, San Martín de Porres es el típico ejemplo. Es el personaje de color que es elevado a santo. ¿Por qué? Para mantener pues a la clase, a la gente de color en la idea de la santidad, en el modelo de la perfección, y que no se rebele pues contra el poder dominante. No se puede rebelar. Si se rebela la clase negra o la clase indígena, perdemos, son más y nos matan, y ellos nos van a dominar a nosotros, y no podemos hacer eso. No queremos que nos dominen, nos queremos dominar, ¿no? Entonces ese es el sentido por el cual salieron estos santitos en el virreinato peruano, ¿no? Sobre todo el caso típico de San Martín de Porres, ¿no? Entonces vamos a observar pues de que hay dos repúblicas, ¿no? Acá se explica en la información la llamada República de Indios, ¿no? La República de Indios en este mapa conceptual tiene dos direcciones, el indio común y el indio noble. El indio común es aquel que va a servir de intermediario entre el poder virreinal y el indio común. Es decir, los curacas, el huilapumu, los jefes de provincia, ellos van a controlar la diversa cantidad de indios que tienen abajo su cuidado. Van a ser pues los intermediarios para las ordenanzas de, primeramente, cómo van a edificar sus casas, dónde las van a hacer, qué personas están aptas en un censo para que puedan ir a trabajar a la mina, quiénes se van a dedicar a los obrajes, quiénes van a dedicarse al trabajo agrícola. Todo eso tenían que ver ellos, ¿no? Y elevar sus informes pues al corregidor. El corregidor pues ¿qué hacía? Venía y cobraba los tributos. ¿Cuántos tributos eran para el cobro del indígena? Lo hicimos en clase pasada, eran como 7 tributos que tenía que pagar el indígena en todo el virreinato del Perú, en todos los virreinatos de América del Sur y también del norte, porque estaba el virreinato de México. Entonces tenía que pagar pues el tributo a las autoridades, a la tierra, a los obrajes, a la iglesia, a lo que le llaman la gabela, la sal, etcétera, etcétera. El pobre ya no se quedaba sin nada, pues. Pero en el papel jurídico decía que el español tenía que adoctrinar en la fe y tenía que mantenerlo también el indígena, pero era como un hermano menor, tenía que mantenerlo, pues. Bueno, entonces sobre esa base de explotación nace un Perú, nace un país, nace con doble república.
Claro, esta comparación ya es más sociológica que histórica, ¿no? Pero vamos a observar que tiene raíces en el pasado muy determinantes y muy profundas, ¿no? Los norteamericanos, para construir una nación, tuvieron que exterminar a otra. Un genocidio tuvieron que hacer. Prácticamente entre 5 a 6 millones de indios fueron masacrados, asesinados, para que usted vea que Estados Unidos es un país de blancos. Se tuvo que importar raza blanca. Se tuvo que pagar a la gente para que tuviera 2, 3 esposas blancas. Irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes, para que ese país se abra. En el Perú no se podía llegar a ese genocidio, porque no se puede matar a la gallina del que da los huevos de oro, no se puede. Entonces ese sistema de explotación crearía las contradicciones ancestrales que hasta el día de hoy se notan, y se notan no solamente jóvenes, y acá entro a explicar esto para que usted piense, no solamente las contradicciones son raciales, sino también son geográficas. El Perú es un país dividido por su geografía. La cordillera de los Andes es una espina muy dolorosa clavada en nuestro país. Esa cadena montañosa es una barrera para el desarrollo, es un obstáculo para la integración del país, que lamentablemente tenemos que convivir con ella y no podemos quitarla. Entonces, ¿qué sucede? Estos indígenas que constituían la élite de ellos mismos se encargarían del indio común para la explotación y generarían a la vez pobreza. Las condiciones eran, por supuesto, infrahumanas para ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, moría el indio trabajando en las minas y tenía que ser reemplazado por su hijo, y así por sus hijos. Pasaron 3 generaciones para que ese trabajo de explotación, al menos en el papel, fuese retirado con la independencia no solo del Perú, sino todas las repúblicas americanas. El proceso se debió en parte también porque España atravesaba una crisis muy, pero muy grande, ¿no? dentro de su interior, y por la invasión de los ejércitos de Napoleón, que fue otra de las causas. Entonces vamos a ver pues de que este poder de la nobleza indígena estuvo circunscrito a su propio territorio, estuvo cautelado por la propia nobleza española o la raza criolla. Los criollos dominaban pues al indio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El criollo, podemos poner acá el peninsular, pero el criollo al mestizo, y este a su vez al indio y también al esclavo, ¿no? Ese es el caso. Ahí está el sistema vertical de dominio de arriba hacia abajo. El peninsular, el criollo, el mestizo, y por último venía el indio y el esclavo, ¿no? Entonces vamos a ver pues que tenía que haber una cierta forma de cohesión social, de armonía social, para que eso no se dispare por sublevaciones, rebeliones, como usted quiera llamarlo. No sé si en ese tiempo le podían poner revolución a eso, ¿no? Bueno, pero si era rebelión, entonces tenía que haber cierta armonía, y la armonía tenía que venir por las creaciones culturales. ¿Cuáles eran? Señor de los Milagros, San Martín de Porres, a los santos para que salieran en procesión, para que la gente creyera, ¿no? Y al mismo tiempo el sistema de dominio coercitivo por parte de las fuerzas del orden de aquel tiempo que mantenían la situación. Haciendo una recapitulación completa de todo este capítulo, ¿no? Vamos a ver pues de que hablar de clases sociales en esta sociedad estamental sería una exageración, ¿no? No se puede aplicar el concepto de clase social, porque es una sociedad estamental y hasta cierto punto sociológica, porque puede ser relativizada. Entonces, si es una sociedad estamental, es una sociedad propia del feudalismo, ¿no? Y el sistema feudal no tiene el predominio de un proletariado que nace de las fábricas, sino tiene una gran masa de personas
que trabajan la tierra y que tienen un ordenamiento jurídico en base a eso: reciprocidad, caballerosidad, hidalguía, religiosidad sobre todo, ¿no? Vamos a ver que cuando existieron las revoluciones sociales del siglo XVIII, XVII, con la Revolución Francesa, por supuesto, como paradigma, vamos a ver que esas revoluciones sociales ya no son pues simples rebeliones populares, sino que hay una clase social naciente que la está intentando. Acá todavía no nacería esa clase social, se estaría gestando en ese momento. Esa sería mi explicación para ustedes. Entonces, vamos a ver pues de que de esas dos repúblicas nacería una república única en 1821. La República de Españoles y la República de Indios. ¿Cómo pueden coexistir dos repúblicas en una sola, no? Eso es un sistema contradictorio. Tendría que haber una dominante y una dominada, que fue lo que sucedió, que fue lo que trascendió. Esto lo vamos a notar, jóvenes, con mayor detenimiento cuando hagamos pues la clase sobre la cultura y el papel de la Iglesia Católica en el virreinato peruano, ¿no? Vamos a dedicar un capítulo entero a lo que fue la Iglesia en el virreinato y otro capítulo para la educación en el virreinato, ¿no? Vamos a ver pues de que esa generación de indígenas, perdón, de peninsulares, de españoles que dominaron los primeros años y hasta el primer siglo la cultura y la universidad, en este caso de San Marcos, ¿no? Fueron reemplazados por una siguiente generación ya más manifiesta la respuesta al planteamiento de una nueva sociedad y por supuesto a la planificación de una nueva república, ya no una república pues antigua de dominancia española, sino una república independiente, ¿no? Eso se notaría con la famosa Sociedad de Amantes del País, ¿no? Cuyo vocero, el Mercurio peruano, sacaría pues las páginas de los más ilustres representantes de aquella época. Entonces vamos a ver en la siguiente clase esto, ¿ya? Vamos a observar también, y eso me dejo como tarea, que usted me explique esto. Aparte una tareita acá, pero yo quiero que usted me explique en una hoja, que usted me escriba en una hoja su apreciación personal sobre las dos repúblicas. ¿Y a cuál dos repúblicas, profesor? Las dos repúblicas. La de los españoles dominantes, ¿no? Y la de los indios, ¿no? Quisiera indios, su apreciación personal, ¿no? Sobre esas dos repúblicas. Entonces, jóvenes, aparte de la información que está por aquí escrita, para que usted pueda reforzar sus conocimientos. Jóvenes, también, ¿no? Les explico, les enseño, ¿no? Aquí está la información y usted en una hoja aparte me va a hacer la apreciación personal sobre las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, que consistió en el Perú. Entonces, esa sería la tarea y esa sería la clase. Muchas gracias. Permiso.